y cápsulas informativas que les pueden servir. Le damos la bienvenida al doctor Héctor Manuel Aymerich Quesada. Él cuenta con una licenciatura como médico cirujano por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con su cédula de especialidad 86-68-318 y con una especialidad en radiooncología por la Universidad Autónoma de México, con su cédula 1284-4722. Bienvenido, doctor, agradeciendo el espacio que tiene para nosotros. Creo que, creo que está en mute, me parece. Sí. Mucho Es, cargado el micrófono, pero ahorita ya lo está sí. atendiendo. Mientras tanto, Bueno, querido ministro de Radio Esperanza, pues le invitamos a que usted, si tiene alguna pregunta, puede estar anotando los números telefónicos de Radio Esperanza, 956-380-3435, cualquier área de los Estados Unidos, el 1866-382-3435 y México, el 800-099-0333. Me parece que ya está disponible ahora sí el audio. Ya está. Buenos días, ¿sí me escuchan? Bueno, adelante, doctor. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, y listos para contestar todas sus dudas, platicar a fondo del tema, y apoyarlos en lo que necesiten. Muy bien, Perfecto. le agradecemos, doctor. Pues bueno, hoy el tema que traemos, muy importante para toda la audiencia, el cáncer de colorectal. Si podemos iniciar, pues me gustaría iniciar con la primera pregunta, doctor. ¿Por qué es importante hablar de este padecimiento, tomando en cuenta nuestra región y el impacto que puede llegar a tener? Sí, muy buena pregunta porque sobre todo en nuestra región que está en contacto tan estrecho con el vecino del norte, ¿no? Con Estados Unidos, nos lleva a una alimentación, digamos, alta en contenido de carne roja, alimentos altamente procesados, y muy baja en fibra también. Además de que también por el ritmo de trabajo que llevamos aquí en la frontera y en el estado de Tamaulipas, es difícil también tener actividad física. Esto aumenta el sedentarismo y esos son dos grandes factores de riesgo modificables del cáncer de colon y de recto. Muy bien, doctor, gracias. Si bien nosotros, doctor, pues bueno, traemos un poquito de contexto por el ámbito que manejamos de salud, si nos pudiera compartir un poco más a detalle en sí, ¿qué es el cáncer colorectal y en qué parte del cuerpo se desarrolla? De acuerdo, de acuerdo. Claro que sí. El cáncer colorectal es una de las entidades más comunes de neoplasias en el mundo y no es la excepción en nuestro país, ¿no? Es el segundo cáncer diagnosticado en Estados Unidos y en México y es la tercera causa de muerte por cáncer. Entonces es una entidad muy importante, ¿ok? En cuanto a la anatomía, pues sabemos que el colon y el recto son la parte final del intestino, ¿ok? De nuestro tubo digestivo, que comúnmente es llamado como intestino grueso, ¿no? Pero en realidad son dos entidades. El colon, que mide 1.5 metros aproximadamente y tiene funciones de absorber mucho agua, lo residual de nutrientes que llegan hasta la parte final del intestino y también almacenar las heces, formar las heces y expulsarlas. El recto, que es la parte última de este órgano, que es 15 centímetros únicamente, y es donde empieza desde el colon sigmoides y termina hasta el canal anal. ¿Ok? Entonces estamos hablando de la parte final del tubo digestivo, que es muy importante en la función del ser humano. Muy bien, muy interesante. En esta parte, doctor, traemos ciertos síntomas o ciertas alarmas que a veces se inclinan en algunas ramas, por ejemplo, en los varones, en las damas o un margen de edad. Existen ciertos puntos muy, puntualizados que podamos decir, estas personas son más, expuestas a poder padecer este padecimiento. Sí, claro que sí. Uno de los factores de riesgo es tener entre 40 y 50 años, porque es el pico de edad máximo del cáncer de colon y recto. Entonces, en cuanto a edad, ya cuando empezamos a los 40 años, como yo que ya tengo 40 años, ya tengo que ir empezando a hacerme estudios, ¿no? Para prevenir. Entonces, ese pico de edad es importante saber que tenemos una alta predisposición ya a desarrollarlo, ¿ok? En cuanto a síntomas, bueno.
Raza también, no es tanto en los latinos, pero sí se da mucho más en personas de color, eso en cuanto a la literatura, ¿no? Pero sí sabemos que en nuestra zona tiene una alta incidencia, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Existen ciertos síndromes genéticos que también tienen predisposición a desarrollarlo. Seguramente habrá personas que en su familia hay gente que tiene muchos pólipos en el colon, ¿no? Entonces, ese tipo de pacientes que tienen un síndrome de poliposis familiar tienen también un alto riesgo de desarrollar cáncer de colon y recto. Ok, son ciertos, ahora sí que traemos ya ciertas secuelas que pudieran ser candidatos a poder adquirir este padecimiento desafortunadamente. Más Como bien importante. comentamos ahorita, al final de cuentas, ¿pudiera ser hereditario o algo que pudiera ser antecedentes familiares, se pudiera decir? Sí, 100%. Tiene un fuerte, una fuerte carga genética este tipo de cáncer. Aunque solamente es el 5% de los pacientes que en realidad desarrollan un cáncer ya avanzado, sí existe un síndrome de Lynch y existe el síndrome de la poliposis familiar. Entonces sí, sí existen síndromes genéticos y es muy importante saber que en tu familia alguien tuvo cáncer de colon, alguien tuvo cáncer de recto, para que tú te hagas tus estudios de screening o de cribado antes de la edad recomendada, ¿ok? Ok, muy bien. Como foco de alerta, tenemos algunos síntomas muy puntuales, doctor. Digamos, como bien comenta, uno de los principales, pues, bueno, el factor familiar, como bien comentamos, lo genético. Pero no sé, durante a lo mejor, llegando a la edad que usted comenta, que ya estamos hablando de 40 años en adelante, pero a lo mejor hay unos focos de alerta que digamos, ¿sabes qué? Si empiezas a tener alguna sintomatología en esta Claro. parte del cuerpo o adicional, pues bueno, la parte de la alimentación que bien comentamos, pero algunos síntomas muy puntuales que sean unos focos de alerta para la población y que puedan tener esa información que nos pueda compartir. Sí, 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 hay varios síntomas que nos pueden guiar hacia un diagnóstico de cáncer de colon y recto. Uno de ellos es dolor abdominal bajo, principalmente del lado izquierdo. Puede haber cambios en los hábitos intestinales. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando evacuamos tengamos diarrea o tengamos heces muy estrechas que se llaman acintadas, ¿ok? Que vayamos muchas veces al baño y tengamos una sensación de que no vaciamos bien el recto. También puede haber sangrado, que también es un síntoma bastante común del cáncer de recto, y ya en pacientes que tengan enfermedades más avanzadas, porque muchas veces el cáncer de recto no avisa tanto tan temprano, sino ya cuando está más avanzado, puede haber síntomas urinarios, porque la vejiga está justo ahí enfrente del recto, o dolor en el área perineal. Muy bien, excelente. Pues bueno, yo creo que esa información sí es muy fundamental para todos los radioescuchas, y que tengan pues esos datos informativos. En la parte que bien comentamos ahorita, ¿qué papel juega y qué tan importante, como bien comentamos, por el sector que nos ubicamos, que es sector frontera, la alimentación y la parte física, doctor? ¿Sí impacta en este tipo de padecimientos? O sea, es un foco de alerta de decir, bueno, la prevención, la buena alimentación, no sé, en ese sentido es algo fundamental. Sí, sí es fundamental, sí, y como les mencionaba, son factores altamente modificables, ¿no? Y les digo, lo genético es 5% nada más, el resto, más o menos el 70% del cáncer de colon no tiene ninguna carga genética, va más por los factores modificables que son el sedentarismo y la dieta deficiente, ¿no? Entonces siempre es muy importante recalcarle a cualquier paciente, desde que van a sus pruebas diagnósticas, y tengamos solamente la sospecha que tenemos que tener una actividad física bastante importante y tenemos que tener una dieta rica en fibra, baja en grasas, ¿ok? Una dieta muy balanceada. Ok, muy bien, muy interesante. En la parte, hablando, digamos, ya tenemos ciertos factores, de la edad, como bien comentamos, los 40 años o más, hay unos factores de riesgo que son antecedentes familiares. ¿Y qué estudios son los que se recomiendan para poder realizar y con qué periodicidad se tienen que realizar, doc? Sí, existen una amplia batería de estudios, pero los más comunes son la colonoscopía, que es lo que nos va a dar un diagnóstico de precisión, ¿no? La colonoscopía, en donde entran con una cámara que es como una viborita y analizan toda la anatomía del colon por dentro. Si existe algún pólipo, se toma una muestra y se analiza ya al microscopio.
La colonoscopia se debe de empezar de manera obligatoria a partir de los 50 años de edad y si todo está bien en ese estudio, no se encuentra ningún factor de riesgo, ningún pólipo, se repite hasta los 10 años. ¿Ok? Estamos hablando de 50 años, luego a los 60 años. Si tenemos en historia familiar de cáncer de colon, tenemos que hacer la colonoscopia idealmente 10 años antes del diagnóstico de nuestro familiar. Si no sabemos esa edad, a los 40 años, ¿ok? 10 años antes de la población en general, se tiene que empezar a hacer el estudio de colonoscopia. Otros estudios incluyen pruebas en heces, pruebas, vamos a buscar sangre en heces o pruebas de inmunistoquímica en heces también, buscando ahí factores de riesgo o alguna célula maligna dentro de las heces fecales. Eso ya es en el laboratorio. Sí, no es tan invasivo, digamos. Se puede hacer desde edades más tempranas, desde los 30 a 35 años. Ok, muy bien. En la parte, como bien comentamos, digamos ahorita, vamos a tener los estudios, los screening. ¿Qué tan importante es para la audiencia poder llegar a este mensaje de la detección oportuna? Estamos hablando ahorita de la sugerencia de los tiempos para poder realizarse lo que son los estudios de diagnóstico, como son las colonoscopías, pero la importancia de poder hacerlo en tiempo y forma. Ahorita a lo mejor estamos haciendo la sugerencia, pero bueno, a lo mejor digamos, por la mismo, los latinos, que a lo mejor a veces tenemos la inquietud de no seguirlo al pie de la letra, las recomendaciones, pero esa importancia, doctor, o sea, ¿por qué la importancia de la prevención? ¿Qué impacto tenemos en hacerlo algo preventivo y diagnosticarlo a tiempo? En algo a lo mejor que, como bien comenta usted, pudiera ser que ya tengo el diagnóstico y pudiera tener un impacto, pues una diferencia muy abismal, ¿no? Sí, es muy importante el diagnóstico oportuno, ¿no? Porque al detectar esta enfermedad, esta entidad neoplásica a tiempo, vamos a tener una etapa clínica más temprana, vamos a tener tratamientos más fáciles, más fácilmente vamos a llegar a una curación. Entonces estamos hablando que este es el segundo cáncer más común, que es el tercero en muerte en el mundo. Es muy importante detectarlo en etapas muy tempranas para reducir esta mortalidad. Ok, muy bien, muy bien. Pues bueno, sí, ahí volvemos al punto interesante de decir el por qué llevar ese acompañamiento, ¿no? Esos screening, la detección oportuna, que podemos llegar a tener un impacto, pues bueno, muy abismal en ese sentido. Sí. Como bien comentaba, los estudios de diagnóstico que estamos comentando, pues bueno, son la parte de la colonoscopía, endoscopía. ¿Qué impacto ahorita tiene el avance tecnológico en ese sentido? Entiendo que algunas veces, pues bueno, es un poquito más práctico realizar ahorita los estudios. No sé en ese sentido, doctor, si ha tenido una evolución la medicina, y está un poquito más al alcance y tenemos una precisión, pues ahora sí que más certera y puede detectar oportunamente este padecimiento. Claro que sí, la colonoscopía ya tiene tiempo que es parte fundamental de la detección del cáncer de colon, ¿no? En sí el procedimiento no ha cambiado mucho, ¿no? Es el mismo equipo. Lo que sí ha cambiado un poquito es tal vez en cuanto a la anestesia, porque es un procedimiento donde necesitamos sedación. Es un poco más seguro el tratamiento, digo, el estudio. También últimamente, y esto ya es algo que se vio en este año y está muy en boga, lo de la inteligencia artificial. Se ha visto que la inteligencia artificial, cuando se integra junto al médico especialista, que en este caso sería un gastroenterólogo para hacer la colonoscopia, sí mejora sustancialmente el diagnóstico en cáncer de colon y recto. Entonces estamos apenas entrando a esa era, pero ya se están haciendo estudios para desarrollar esto. Ok, muy bien. ¿Y qué enfoque llama la atención ese tema, doctor? ¿Qué enfoque o cuál es la visión que se tiene para trabajar en conjunto con la inteligencia artificial? Pues ese enfoque siempre tiene que ser complementar al especialista, ¿no? Ayudarnos, porque un humano pues, no es 100% perfecto, ¿no? Que tampoco la inteligencia artificial lo es. Entonces, si nos complementamos entre el especialista y la inteligencia artificial, yo creo que nos va a ayudar bastante en todos los rubros, ¿no? En cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento, en todo. Ok, muy bien. Muy interesante esa parte. Como bien comentamos, pues bueno, ahorita estábamos tocando el tema de la prevención, los puntos de, pues bueno, qué periodicidad debes de hacerte lo que son los screening o estos estudios de diagnóstico.
¿Esta enfermedad, doctor, únicamente da a lo que son hombres o también mujeres o puede desarrollarse, inclusive, comentábamos ahorita los márgenes de edad, pero hay casos que son en una edad más temprana, que se puedan llegar a desarrollar? Sí, es un poquito más común en hombres, digamos 2-1 o 3-1, pero ¿cuál fue la otra pregunta? Sí, es más común en hombres que en mujeres. Sí, y que si a más temprana edad, ahorita hacíamos la sugerencia de Ah, decir, sí. después de los 40 años, pues bueno, es más susceptible realizarte los screening, los estudios de diagnóstico. Eso va encaminado a decir, bueno, posterior a los 40 años se puede desarrollar este padecimiento, pero no sé si a más temprana edad existen casos que se puedan desarrollar. Digo, para que también la población asista a la recomendación de después de los 40 años realizar esos estudios, pero tener ese foco de alerta, ¿no? De que no estamos exentos a que pudiera llegar a desarrollarse el padecimiento a una temprana edad. Sí, 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 como lo mencionamos, o sea, si existen pacientes con alto riesgo, que son los que tienen el historial en familia, un familiar de primer grado, y digamos padre, madre o hermanos, tienen que hacerse el screening antes porque tienen un alto riesgo. También en pacientes que tienen dentro de ellos ya un historial de cáncer, también existe un riesgo elevado, o pacientes que no necesariamente tienen cáncer, sino que ya tienen diagnosticado síndromes como el de poliposis familiar, que tienen muchos ya pólipos. Pero pueden ser focos de alerta de decir, bueno, si es muy recurrente o tienes una acidez muy recurrente o sabes de antemano que tu alimentación no es la más favorable, pueden llegar a realizarse lo que son los estudios de endoscopía. O sea, digo, no hay ciertos criterios que podemos decir, bueno, tú puedes realizártelo o hay un factor de riesgo de decir no es recomendable o sí te lo puedes realizar si es que traes algunos, pues ya no tanto antecedentes familiares, pero sí la gastroenteritis que a lo mejor sea más severa o algo que podamos identificar en esa parte. Digo, tomando en cuenta que, como bien comenta, a veces son enfermedades que no es sencilla el cáncer, pero si dejamos pasar algunos puntos, creo que podemos llegar a potencializar alguna enfermedad más severa, ¿no? Sí, claro que sí. Sobre todo pacientes que tienen mucho cambio en su hábito intestinal, que no tienen heces bien formadas, que tienen sangrado, aunque sea esporádico, yo creo que sería recomendado, o sea, si evaluamos el riesgo-beneficio de realizar ese estudio, que es bastante inocuo, que es la colonoscopía, o hasta la prueba FIT, que es la inmunohistoquímica de heces, yo creo que sí se deben de realizar, se deben de recomendar. Siempre es muy importante, si tienes dolor abdominal o esto, como les comento, los cambios en los hábitos intestinales, consultar primero que nada con su gastroenterólogo, ¿no? Y los gastroenterólogos, sí son los que hacen los diagnósticos a tiempo. Entonces, sí es muy importante acudir a su médico. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta, doctor, en WhatsApp directamente con Radio Esperanza. La pregunta es la siguiente: ¿comer mucho picante o condimentos influye en el cáncer de colon? No, no está estudiado como tal la comida picante como factor de riesgo. En realidad no es un factor de riesgo para cáncer de colon y recto. Sin embargo, sí sabemos que cuando estamos ya con el diagnóstico y estamos en tratamiento, por ejemplo, en mi especialidad que es radiooncología, ya el consumo de estos alimentos sí puede condicionar sangrado de este lugar, ¿no? Pero así como factor de riesgo para desarrollar cáncer de colon o recto, el picante, los chiles, no son un factor de riesgo. Muy Muy bien. bien, gracias, doctor. Adelante, adelante. Muchas gracias, licenciado José y también doctor Héctor. Muchas gracias por toda la información que nos están brindando. Es una información bastante útil y también interesante y sobre todo abordando un tema tan sensible como es el cáncer de colon. Así que, querida audiencia, si usted tiene alguna pregunta, márquenos. Las líneas están disponibles para que usted pueda plantear su pregunta y también estaremos brindando los números telefónicos de oncológicos en Reynosa para que puedan ir a agendar una cita o también saber las instalaciones donde están ubicadas. Así que le invitamos a que nos marque
Los números telefónicos de Radio Esperanza es el 956-380-3435, localmente Valle de Texas. Cualquier área de los Estados Unidos, el 1866-382-3435. Y México, el 800-099-0333. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos nuevamente aquí en Radio Esperanza. En Oncológicos, Tratamiento Integral del Cáncer, estamos comprometidos con tu bienestar. Somos un centro donde la calidad de atención y tecnología más avanzada se unen para ofrecerte lo mejor en la lucha contra el cáncer. Contáctanos al 899-925-0700 o síguenos en nuestras redes sociales. Oncológicos, Tratamiento Integral del Cáncer. Oncológicos es un centro de tratamiento donde ofrecemos de una forma integral las mejores opciones para el tratamiento de cáncer. Es una empresa ya con mucha tradición, con mucha trayectoria aquí en Reynosa. Llevamos ya décadas trabajando en la región, atendiendo pacientes con cáncer. Oncológicos ofrece diversos servicios como es las consultas de oncologías, quimioterapias, radioterapia, braquiterapia, manejo y control de dolor, cuidados paliativos, psicología, nutrición oncológica y muchos más. Oncológicos cuenta con diferentes modalidades, ¿no? Cuenta con un departamento de medicina nuclear. En el departamento de medicina nuclear se ofrecen opciones de imagen diagnóstica para diferentes padecimientos. También tiene un tipo de terapia donde podemos atacar padecimientos muy específicos. Cuenta también con un equipo de imagen de tomografía para diagnosticar y en base a eso diseñar planes de tratamiento. Contamos con una modalidad que se llama braquiterapia, en la que la utilizamos para administrar ciertos tipos de radioterapia muy específicos, ¿no? Se coloca un material radiactivo muy cercano a los tumores y así logramos una destrucción o un control preciso. Somos un equipo de especialistas donde el médico se encarga de la atención, del medicamento, de los estudios y todos los procesos terapéuticos por parte del sector médico. Y en la parte de las emociones, el doctor especialista se apoya en el psicólogo para ayudar a que su paciente se sienta mejor emocionalmente, pueda enfrentar los cambios que vienen en la vida. Siempre con el apoyo, con la disposición para poder ofrecer lo mejor para cada uno de nuestros pacientes. Asimismo, las experiencias que he tenido con los pacientes han sido muy satisfactorias. El poder apoyar a los pacientes, estar con ellos, acompañándolos en todo momento durante su tratamiento, pues es una de las satisfacciones más grandes que tenemos y eso lo permite la clínica, el poder tener todo en ese mismo lugar. Una quimioterapia, si bien anteriormente el pensar en quimioterapia era pensar en algo negativo, o tenerlo en un concepto de que el paciente ya le iba a ir mal. Actualmente no. Una quimioterapia es tratamientos o fármacos especializados para combatir el cáncer. La quimioterapia es una infusión, en su caso intravenosa, que prácticamente tiene un... Pregunta, recuerde, querido amigo Radio Escucha, pueden marcarnos y también poder obtener orientación. Vamos a continuar con esta entrevista. Quiero preguntarle antes de continuar con el tema al licenciado José Quintero, ¿cuáles son los números telefónicos de Oncológicos en Reynosa? Y también, ¿cuál es la dirección para que la audiencia lo pueda tener presente? Sí, claro que sí. Bueno, les comparto nuestros números telefónicos donde pueden, contactarnos para cualquier inquietud. Si a lo mejor queda alguna duda durante lo que es la entrevista, con toda confianza se pueden contactar con nosotros. Es el 8999-250700, toll free 1844-611-3337. Nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Oncológicos. Y nuestra ubicación, estamos en uno de los bulevares principales de la ciudad, que es el Boulevard del Maestro. Igual, con toda confianza, si algún radio escucha requiere datos un poquito más a detalle, les comparto nuevamente nuestros números telefónicos. Es el 8999-250700
y el toll free 1844-611-3337. Excelente, muy bien. Muchas gracias, licenciado. Y continuamos entonces con la entrevista. Me parece que había una pregunta pendiente, ¿verdad? Sí, estábamos por ahí brindando la respuesta que amablemente el doctor por ahí nos apoyó en el tema del picante. Si el picante o condimentos influyen directamente en la parte del padecimiento de cáncer de colon, que el doctor nos compartía que no directamente a lo mejor, como algún ya por escrito, pero teniendo el padecimiento, pues bueno, sí hay ciertas recomendaciones, como bien nos dice el doctor, de una buena alimentación y cuidarse en esos puntos, ¿verdad? Tenemos otra pregunta, doctor, para dar lo que es la continuidad. Una pregunta directamente en WhatsApp de Radio Esperanza. ¿El examen pélvico es de ayuda para detectar algún problema en los adultos mayores? Es la pregunta, doctor. El examen pélvico supongo que se refiere a un tacto rectal. Cuando existen ya factores de riesgo o existen síntomas para, digamos, sangrado, dolor abdominal, la diarrea, el tenesmo, el pujo, las heces acintadas, sí se recomienda dentro del diagnóstico, aparte de los estudios, hacer un tacto rectal, ¿ok? Sobre todo si se sospecha de cáncer de recto, porque tenemos que evaluar qué tan lejos está del canal anal, porque el canal anal es un esfínter que nos ayuda a la contención de las heces, ¿no? Es parte vital de la vida, que si uno tiene que ir al baño, pues, a poder aguantar hasta llegar al baño, ¿no? Entonces sí se tiene que hacer un examen, un tacto rectal en los pacientes que ya tienen síntomas y una alta sospecha. En cuanto a un tacto rectal a pacientes geriátricos de manera rutinaria, en realidad si no tienen estos factores de riesgo, yo creo que no está indicado. Pero y si tenemos síntomas o una alta sospecha, se debe de hacer. Ok, perfecto. Muy bien, muy amable, doctor. Antes de continuar, tenemos otra pregunta, doctor. Si nos pudiera apoyar, ¿qué medicamento es bueno para la colitis y de qué viene esa enfermedad? Para la colitis, tener una dieta alta en fibra, este, es muy importante para la irritación del colon, ¿verdad? Colitis significa la irritación del colon, tener un colon muy espástico que llega a causar hasta dolor en los pacientes, ¿no? Entonces, una dieta alta en fibra que disminuya la producción de gases, ¿ok? Eso nos va a ayudar mucho en la colitis. Y sobre todo, ir con el especialista gastroenterólogo para que te haga un correcto diagnóstico y si es que tienes esta entidad, que te dé también medicamentos para ayudarte con tus síntomas, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien, doctor. Gracias por la contestación de las preguntas. Tocando el punto, ya vimos ahorita la parte de prevención, vimos la sintomatología que se puede realizar, cuáles son los candidatos más potenciales a desafortunadamente adquirir este padecimiento. Digamos, yo ya tengo el diagnóstico, ya estoy diagnosticado. ¿Qué sigue en esa parte, doctor? ¿Hay una parte que tengamos que llevar a cabo? ¿Vamos a enfoque a alguna cirugía? ¿Lleva un proceso concomitante con quimioterapias? ¿Es radioterapia? ¿Cómo es que se afrontan estos tipos de casos? De acuerdo. Si ya tenemos el diagnóstico por patología, es muy importante hacer una correcta estadificación de la enfermedad, ¿no? Porque esto nos va a llevar a los diferentes tipos de tratamientos. Entonces, primero que nada, hacer la historia completa, el examen físico completo también, hacer el tacto rectal, como ya habíamos mencionado, de acuerdo a la pregunta de nuestro radioescucha, para evaluar si el esfínter anal está tomado o no. Eso también nos va a llevar a diferentes tratamientos. Tenemos que hacer otros estudios de extensión, como la tomografía de pelvis, de abdomen, ¿ok? De tórax también. Tenemos que hacer una resonancia también de la pelvis para evaluar, porque aquí en cáncer de colon y recto se evalúa el tamaño tumoral de acuerdo a las capas del colon o del recto que se invaden, ¿ok? Y eso también nos va a llevar a una etapa clínica que esperemos que tenga poquitas capas para tener un tratamiento menos invasivo. También tenemos que evaluar en esos estudios los ganglios, ver si la enfermedad ya está diseminada hacia estas partes del cuerpo, o también en la tomografía, ver si hay enfermedad en el pulmón o en el hígado, que es el lugar más común para dar metástasis de esta entidad. Y no está como dentro de las guías hacerlo sí o sí, pero se puede realizar también un estudio de PET.
que es un estudio de tomografía especial donde se inyecta un radiofármaco y podemos ver cualquier célula maligna dentro del cuerpo, en cualquier parte de nuestra anatomía que tenga una célula maligna, va a brillar y nos va a indicar si la enfermedad ya está diseminada o no, o si está localizada y en qué parte está localizada, y así podemos hacer una correcta etapificación clínica. En cuanto a las etapas clínicas en cáncer, van del 1 a la 4, ¿no? La 1, que es la localizada, se puede decir que hasta el tumor está encapsulado, no solamente en el recto o en el colon. La etapa 2 y la etapa 3, que ya son etapas localmente avanzadas, y la etapa 4, que ya son enfermedades metastásicas. Dependiendo de las etapas clínicas donde encontremos al paciente, donde nos encontremos también como pacientes, porque nos puede pasar a nosotros, ya es el tratamiento que se debe de llevar a cabo. Las etapas clínicas que son encapsuladas, se llaman in situ, se puede curar desde la endoscopía, hacer una resección endoscópica del tumor y digamos que podemos decir que ya está curado el paciente, ¿ok? Podemos hacer también, dependiendo de la localización, resecciones transanales, también existen estos procedimientos, y si se hace una correcta disección y no hay factores de riesgo, tal vez ya con eso el paciente está curado. En etapas clínicas localmente avanzadas, ya, digamos, pacientes que tienen el tumor que ya ocupa todas las capas del recto, o pacientes que ya tienen un ganglio positivo, que ya son localmente avanzados, pero tal vez no está diseminado a todo el cuerpo, podemos dar tratamientos locales muy precisos con quimio-radioterapia, ¿ok? El estándar de oro ahorita en estas entidades es el tratamiento neoadyuvante total, que se llama TNT, ¿ok? Como la dinamita. Entonces vamos a dinamitar este tumor, ya sea el tumor únicamente o el tumor y los ganglios. Ok, muy bien. Yo creo que fue una respuesta muy amplia, doctor. Muchas gracias. En ese punto, ahorita, como bien comentaba, existen una etapa uno. Las etapas las podemos nosotros identificar con qué auxiliar de diagnóstico. O sea, qué es lo que a mí me identifica lo que es la etapa que se encuentra el paciente. Bien comentamos ahorita lo que es el PET, que eso sería algo metastásico, pero las otras etapas, ¿con qué nosotros validamos lo que es el diagnóstico y en qué etapa se puede encontrar? Muy importante para hablar sobre todo el tumor en sí, la resonancia magnética. Entonces, es un estudio que tenemos aquí en la ciudad de Reynosa y que nos podemos hacer de manera local, y eso nos va a dar una etapa clínica, como dijo, la etapa clínica 1, nos va a decir qué tantas capas del recto o del colon van a estar afectadas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ahorita bien comentamos, un paciente ya diagnosticado puede llevar a cabo lo que es un procedimiento en conjunto, ya sea una radioterapia, una quimioterapia, y en las etapas uno existe una parte que bien comentó que se puede extraer la parte porque está como encapsulado. En ese sentido, quien lleva el procedimiento es en conjunto, como bien comentó el gastroenterólogo, sería pues el médico inicial o principal. Pero ese tipo de procedimientos se llevan en conjunto, doctor, con algún cirujano oncólogo o va con la orientación a lo mejor de otra especialidad o cómo se llevan a cabo. Siempre el tratamiento oncológico debe llevarse de manera multidisciplinaria, ¿no? Ujú. Aunque sea un procedimiento 100% del gastroenterólogo, sí existen cirujanos y cirujanos oncólogos que hacen este procedimiento también. Y si el gastroenterólogo tiene la experiencia para hacerlo, yo creo que se debe de llevar a cabo, adelante, pero siempre en conjunto con el cirujano oncólogo, el oncólogo médico y el radiooncólogo. Siempre hacer equipo. Perfecto, muy bien, muchas gracias, doctor. En la parte fundamental que bien comentamos ahorita, hablando de la parte de radioterapia, que es la especialidad directamente de usted, ¿qué tan importante es la tecnología con la que contamos en ese sentido, en este padecimiento? O sea, ¿qué impacto llega a tener? ¿Qué herramientas contamos? ¿Con qué tecnología? ¿Cuáles son las técnicas? O sea, ¿qué tan favorable es esta parte con la que podemos contar al alcance para la atención de pacientes? Es importantísimo, claro. Qué bueno que lo mencionas. En cuanto a radioterapia, tener un equipo de última generación con el que contamos en oncológicos es muy importante para tener una precisión de tratamiento de la punta de un alfiler. Tiene este equipo la precisión, ¿no? Y esto hace que la dosis se conforme dentro del tumor y los ganglios, donde nosotros queremos que llegue, ¿no? Lo llamamos volumen de tratamiento. Y también que este aparato sea de última generación como el que tenemos, nos reduce la toxicidad, ¿no? Todos los órganos que están alrededor del recto, del colon, los órganos sanos también van a recibir radiación.
Entonces, que este equipo tenga la posibilidad, a través de sus diferentes características, como las multihojas, como las técnicas de BMAT, RapidArc, y MRT, que puedan conformar la dosis con esta precisión es importantísimo, sobre todo para los resultados oncológicos, que es la curación, en muchos casos, y también para la calidad de vida del paciente. ¿Ok? Estamos hablando de que un equipo de radioterapia ya antiguo nos da muchos síntomas urinarios, porque enfrente del recto está la vejiga, está la uretra, ¿ok? Está la próstata. Nos puede dañar tal vez estos órganos, tal vez por solamente un tiempo, pero la calidad de vida del paciente disminuye notablemente, ¿no? Si nos vamos a tratamientos, por ejemplo, en colon, que ya sean metastásicos a hígado, existe la posibilidad de usar la radiocirugía, ¿ok? En un equipo de antiguo no se puede llevar a cabo esta técnica de tratamiento. La radiocirugía es algo muy nuevo. Necesitamos un aparato de última generación como el que tenemos en oncológicos. Entonces, la radiocirugía es dar dosis muy altas de radiación con una precisión muy alta y en muy pocas sesiones de radiación. Entonces, la radiación no es inocua. Si tenemos efectos secundarios en hígado, tenemos que cuidar mucho el parénquima hepático, porque el hígado es vital para la función del ser humano, ¿no? Ahí es donde, digamos que es como una área donde nos desintoxicamos de muchos químicos en el hígado, entonces necesitamos que funcione muy bien también. Tenemos que tener esa precisión en el tratamiento de radiooncología, muy importante. Muy bien, muchas gracias, doctor. En esa parte, como bien comentamos, tocando el punto que desafortunadamente algunos pacientes que ya tengan este padecimiento ya están en un tratamiento de radioterapia. Comentamos ahorita de la parte de toxicidad. ¿Cuáles son esos sintomatologías o algunos? Porque puede ser, doctor, que durante el tratamiento a lo mejor el paciente se alarme, y no quiero decir que es parte de, pero pues lleva como alguna correlación, ¿no? O sea, llevar a cabo este padecimiento, la toxicidad en sí, ¿a qué se refiere? Y aún así, vaya, yo presento esa sintomatología, ¿hay algunas recomendaciones? O sea, ¿qué se puede llevar a seguir en ese padecimiento? De acuerdo. La toxicidad, cuando hablamos de toxicidad en radioterapia, estamos hablando de efectos secundarios, ¿no? Que tal vez sean no deseados, pero a veces pasan. Principalmente es en la piel, puede haber un poquito de eritema, que es enrojecimiento de la piel, o descamación, que es como, digamos que se descarapela la piel, se empieza a poner como al rojo vivo. Esto no es una quemadura, sino es más bien la deshidratación de la piel. Para esto también hay que estar siempre con tu radiooncólogo, cualquier síntoma que tengas, para que él te pueda dar una solución para este síntoma. Generalmente es la hidratación de la piel, ¿no? Otro síntoma también, como ya habíamos mencionado, son los síntomas urinarios. Puede haber ardor al orinar, ¿ok? Puede haber principalmente el ardor al orinar y cambios en el calibre del chorro de orina. Y esto puede llegar a ser molesto, ¿ok? Urgencias urinarias, que no alcanzas a llegar al baño, ¿no? Entonces, para esto también tienes que estar muy pegado a tu radiooncólogo, como lo hacemos en oncológicos, y poderle darle también un tratamiento, un medicamento para este tipo de síntomas. También puede haber un poquito, si se llega a meter un poco el intestino ya delgado en el campo de radiación, o cuando hacemos tratamientos de quimio, radioterapia en conjunto, puede haber un poco de diarrea, náusea, vómito, ¿no? Entonces también para esto existen medicamentos como la loperamida en cuanto a la diarrea, o tal vez el ondansetron, medicamentos antieméticos para la náusea, el vómito o la diarrea. Ok, muy bien. Muy importante compartir esa información, doctor, porque creo que es algo de lo que nos encontramos el día a día, que el paciente está enfrentando el padecimiento principal, que en este caso estamos hablando de cáncer de colon, pero los efectos secundarios a lo que está llevando a cabo el tratamiento, pues bueno, es un foco de alerta para ellos, ¿verdad? Y a veces la orientación es vital para poder llevar el acompañamiento en este tipo de casos. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor, por esa información. Ahorita es una pregunta, pues bueno, nada más enfocada al tema informativo. Les voy a compartir nuevamente nuestros datos de la clínica y me pregunta por su nombre, claro que sí. El doctor, su nombre es Héctor Manuel Aymerich Quesada. Él es médico radiooncólogo y se encuentra como médico de staff en la lucha contra el cáncer. Entonces, ¿qué mensaje le podemos dejar a toda la población en ese tema? Pues el mensaje es cuidarse, ¿no? Y escuchar su cuerpo. Cuando tengan algún tipo de síntoma, no solamente de cáncer colorectal, pero que
tengan algún tipo de sospecha, que puedan llegar a tener algo, que tengan tos que no cesa, que tengan sangrados nasales también, que hay dolor abdominal de cualquier tipo, siempre ir con su médico de primer contacto. Y este médico de primer contacto debe de derivarlos a la especialidad a la cual tengan ustedes los síntomas, ¿no? Pero sobre todo es cuidarnos, checar nuestro cuerpo, hacer ejercicio, una buena alimentación, y siempre es importante todo esto. ¿Ok? Y es una bendición que tengamos a oncológicos en Reynosa, porque existen partes de México, muchísimas partes donde no tenemos todas estas herramientas, ¿no? Desde el diagnóstico, desde el tratamiento, o sea, un equipo de radioterapia que es mi especialidad de última generación, es difícil encontrarlo, y tenerlo en la ciudad de Reynosa es algo que no mucha gente tal vez sepa la importancia de lo que es tener eso, pero sí es muy importante tenerlo ahí, y que la gente sepa que aquí podemos hacer el diagnóstico oportuno y podemos hacer el mejor tratamiento que existe en el mundo para los pacientes de la ciudad de Reynosa. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues para todos los radioescuchas, agradecemos nuevamente el espacio que nos hicieron como parte de retirarnos nosotros. Pues bueno, me gustaría dejarle nuevamente nuestros datos para que por Claro. favor, con toda confianza, expresen las inquietudes, la duda más mínima que lleguen a existir, con toda confianza que la puedan externar, porque creo que eso pudiera cambiar inclusive la vida de algunos. El número telefónico nuevamente, pues bueno, es el 8999-250700, el toll free 1844-611-3337, y como les comentaba, nuestras redes sociales como oncológicos. Muchísimas gracias a todos por el espacio, y pues bueno, le agradecemos también a usted, doctor, el tiempo que nos dio para poder compartir esta información muy importante. No, gracias a ustedes por invitarme, gracias a Radio Esperanza, gracias a Oncológicos, y estamos a la orden, ¿ok? Muchísimas gracias, doctor Héctor Emmerich, y también el licenciado José Quintero por esta entrevista. Fue de mucha utilidad para la audiencia, y gracias por acompañarnos una vez más a Oncológicos de Reynosa. Estaremos escuchándonos en la próxima sesión, si Dios presta vida, y con temas más también para poder abordarlos y ser educados y orientados. Bueno, que Dios les bendiga. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. En Oncológicos, Tratamiento Integral del Cáncer, estamos comprometidos con tu bienestar. Somos un centro donde la calidad de atención y tecnología más avanzada se unen para ofrecerte lo mejor en la lucha contra el cáncer. Contáctanos al 899-925-0700 o síguenos en nuestras redes sociales. Oncológicos, Tratamiento Integral del Cáncer.